¿Qué tal, hermanos? Bendiciones, espero que todos se encuentren muy bien. Una de las doctrinas fundamentales dentro de la palabra de Dios es la deidad de Jesucristo. Como cristianos nosotros creemos que Jesús es Dios. Sin embargo, algunos grupos se atreven a pensar y niegan completamente la deidad de Jesús. Me parece interesante que estando viendo un video de un predicador llamado Gustavo Falcón, que pertenece a la organización Vástago Epicentro, con el pastor y cantante Jesús Adrián Romero, haya dicho unas declaraciones bastante preocupantes, debido a que como cristianos nosotros creemos que Jesús es Dios y que Jesús tiene dos naturalezas. Este predicador se atreve a pensar y a decir que Jesucristo no fue Dios en la tierra. Veamos sus interesantes declaraciones. Y aunque Jesús tenía su objetivo, Jesús no dejaba de ser hombre. Quiero que ustedes entiendan que Jesús no fue Dios en la tierra, porque si no, no hubiera tenido chiste el sacrificio. Les dejo un punto teológico muy profundo explicado de la manera más sencilla del mundo. Ahora, es bastante preocupante de que este pastor esté enseñando algo que está completamente fuera de las Escrituras. Sin embargo, muchas personas creen esto. Él se atreve a pensar de que Jesús no es Dios en la tierra. Esto es bastante preocupante debido a que como cristianos y a través de toda la historia de la iglesia nunca se creyó tal afirmación. Esta herejía se atacó desde la antigüedad. Esta herejía fue atacada debido a que un arzobispo del siglo IV llamado Arrio estaba enseñando de que Jesús no era Dios, es decir, que Jesús simplemente fue un hombre en la tierra. Sin embargo, estos apologistas cristianos de los primeros siglos atacaron completamente esta herejía. Hoy día, esta misma enseñanza herética la podemos ver dentro de grupos como los Testigos de Jehová y los Mormones. Ellos niegan completamente la deidad de Jesucristo. Sin embargo, ¿qué nos dice la palabra acerca de la deidad de Jesucristo? Veamos un versículo interesante acerca de la deidad de Jesucristo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La Nueva Traducción Viviente lo describe de esta manera: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Ahora, como cristianos debemos entender que esto se conoce como la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? La página del Ministerio de Apologética de Investigación Cristiana, MIAPI, la define de esta manera: Jesús es tanto divino como humano. En otras palabras, Él es tanto Dios como hombre. Dios tiene una naturaleza divina y Jesús posee tanto la naturaleza divina como la humana. Esta característica de la naturaleza dual se llama la unión hipostática. Veamos una interesante explicación de R.C. Sproul, donde este explica verdaderamente quién es Jesús y cómo explicar la unión hipostática, cómo explicar que Jesús es 100% Dios y 100% humano. Veamos esta interesante explicación. Well, when we say that Jesus is God, we have to be very careful to qualify what we mean by that. We mean, when we say that Jesus is God, that Jesus has a divine nature, but he also has a human nature. Obviously, his human nature is not a part of his deity. It's a manifestation of his humanity. Now, you have two problems when we deal with the whole question of the Trinity and the Incarnation. The classic explanation or formulation for the Trinity is this: that God is one in essence, but three in person. That is, the three persons of the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Ghost. And they are all, as one essence, fully God, co-eternal, and co-substantial in terms of their power and dignity and their being. But in the Incarnation, you have just the opposite. Instead of one essence and three persons, you have one person with two essences, or two natures. And those two natures are the divine and the human. And we have to be very careful not to confuse the divine and the human natures of Jesus, because if we do that, what we end up with is a deified human, or a humanized deity, which in and of himself is neither really human or divine. And the church has had to wrestle with that in past ages, and that's why they're very careful to distinguish between the two natures of the human and the divine. And so when we say
that Jesus was God, we don't mean that the whole of Jesus was divine, because the human nature was not divine. But he had a divine nature, and that's what we're saying when we say Jesus is God. We're saying that he is God incarnate, God united with the human. Ahora, esta verdad la podemos encontrar en la Sagrada Escritura en muchos versículos bíblicos. Veamos uno de los versículos más interesantes para esta verdad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, aquí nos está hablando de que en el principio era el Verbo, es decir, Jesús era en el principio. En el principio era con Dios y Jesús era Dios. Un versículo que confirma verdaderamente de que Jesús era Dios encarnado es el siguiente. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Uno de los versículos más poderosos es cuando Jesús se acerca a Tomás y Tomás le dice que no creerá hasta meter las manos en sus llagas. Veamos lo que dijo Tomás cuando Jesús le dijo, ven y toca. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora, la expresión Señor mío y Dios mío es con absoluta certeza de que Tomás sabía de que Jesús era Dios. Tomás no le dijo estas palabras a Jesús porque él quiso, simplemente, o por cuestión de asombro, como dicen algunas sectas y denominaciones, sino porque él estaba convencido de que Jesús era Dios. Uno de los versículos bíblicos más interesantes está en el libro de Hebreos, donde prácticamente el Padre llama a Jesús tu trono, oh Dios. Veamos qué dice este versículo. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Centro de equidad es el centro de tu reino. Ahora, es muy preocupante estas declaraciones de Gustavo Falcón debido a que pertenece a la organización de pastores y a la iglesia de Vástago Epicentro, donde es pastor junto con Jesús Adrián Romero. A mí me gustaría saber si Jesús Adrián Romero cree esto o si cree verdaderamente que Jesús es Dios. Creo que Jesús Adrián Romero debe mirar de cerca qué está enseñando Gustavo Falcón y enseñarle verdaderamente qué dice la Biblia. Como cristianos no nos dejemos dejar llevar por cualquier evento de doctrina, porque muchas personas están enseñando otro Jesús diferente, como los Borbones, los Testigos de Jehová y muchas sectas y denominaciones peligrosas.